The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación de información online de ICG Data Exchange. Primero de todo querría presentarme, mi nombre es Alberto Villar y soy el subdirector del área internacional dentro de ICG Software. Esta formación de ICG Data Exchange está dividida en tres partes principalmente. Una primera parte donde vamos a realizar una pequeña introducción sobre las características y sobre los aspectos comerciales del producto. Otra parte donde vamos a ver un poco más en detalle los apartados técnicos, es decir, cómo vamos a crear los mappings en ICG Data Exchange. Y a continuación, por último, vamos a ver cómo podemos programar esos mappings dentro de ICG Data Exchange y también la relación que existe entre Data Exchange y Manager. En primer lugar, el objetivo de esta presentación respecto al tema de los detalles técnicos, vamos a ver a qué audiencia va principalmente dirigida la aplicación ICG Data Exchange. ICG Data Exchange principalmente es una aplicación que nos va a servir para importar e exportar información. Es decir, vamos a poder ser capaces de importar desde un archivo o una base de datos externa, puede ser un TXT, un Excel, XML, ya lo iremos viendo posteriormente, poder importarlo a la base de datos de Manager. Y como otra principal característica consiste en la exportación, es decir, poder extraer la información desde la base de datos de Manager y poder generar un archivo tipo Excel, tipo TXT o cualquiera de los que vamos a poder ver posteriormente. Así que la característica principal y más importante que vamos a ver ahora es que ICG Data Exchange comparte la base de datos con Manager. Por lo tanto, en principio necesitaríamos un Manager para que ICG Data Exchange pudiera operar. En cuanto a los posibles potenciales clientes a quien puede ir dirigido, principalmente podemos distinguir dos grandes tipos. Uno haría referencia al principio a cadenas, es decir, tipos de clientes que puedan agrupar varios fronts y en su base de datos principal, en su manager de central, poder realizarlo primero como un complemento a esa nueva instalación, es decir, ya que instalamos Manager, también podemos poner la adquisición de ICG Data Exchange para esa primera carga inicial de artículos, clientes, precios, es decir, toda la información necesaria para empezar a ser operativa esa instalación. De la misma manera, también se puede aplicar en los casos en los que determinados clientes necesitan de esas importaciones periódicamente. Por ejemplo, pues algún cliente que pueda necesitar que cada semana o cada mes añadir nuevos artículos, nuevos precios, también podría utilizarse Data Exchange para programar todos esos procesos de importación.
Incluso podemos, por ejemplo, tener el caso de algún proveedor que nos remite a través de archivos TXT con un determinado formato sus albaranes. Poder recibir esos albaranes de compra en Data Exchange haciéndolo todo automáticamente. Y por otro lado, también podríamos utilizar ese Data Exchange en el sentido contrario, es decir, para poder exportar información, para poder exportar datos desde esa base de datos Manager hacia otro software externo. Puede ser que ese cliente pues trabaje también con SAP, con Oracle o con cualquier otra aplicación externa. Podríamos ser capaces de crear esas rutinas de exportación cada cierto periodo de tiempo y poder exportar, por ejemplo, pues las ventas cada día hacia ese software externo generando pues esos archivos TXT, Excel, dependiendo del formato que fuera a importar ese software externo. Y por último, un gran grupo en que podemos hacer referencia a los distribuidores, es decir, cómo podrían utilizar ese Data Exchange. Pues bien, Data Exchange tiene una parte en la que el distribuidor pues podría crear esos mappings que necesita el cliente, crearlos y poder vender ese servicio de creación de esos mappings. Luego veremos que están también muy íntimamente ligados con Manager, y así el distribuidor podría crear esos mappings y exportarlos, transferirlos a esa base de datos de Manager. Bueno, una vez que hemos visto más o menos en qué consistiría esta presentación, los apartados quizás un poco más comerciales, vamos a ver los apartados más ya técnicos en cuanto a Data Exchange. Una vez que hemos instalado la aplicación, hemos instalado el ICG Data Exchange, nos aparecerá esta primera pantalla sencilla donde tenemos que configurar simplemente el servidor al cual vamos a conectarnos y el nombre de la base de datos. En este caso voy a conectar con mi propia máquina aquí en local y la base de datos pues se llama general. A continuación entramos en ICG Data Exchange y, como podéis observar, presenta pues el escritorio parecido a Manager, donde tenemos una serie de diferentes opciones en este escritorio, y lo que podemos apreciar es que, ya que esta aplicación ICG Data Exchange ataca directamente a la general donde se encuentra la base de datos de Manager, podemos hacer un cambio de usuario, es decir, que Data Exchange es multiempresa. Podríamos seleccionar sobre qué empresa vamos a importar o exportar datos. En este caso vamos a elegir la empresa ICG Data Exchange. Como podéis observar también en la parte superior de la pantalla, existen principalmente tres módulos, tres menús. Uno que hace referencia a ficheros, donde básicamente aquí nos encontramos los mappings de importación con las diferentes entidades que podrían importarse, dentro de artículos, proveedores, clientes, documentos. Dentro de documentos pues tenemos, aparte de documentos, recepción de facturas, facturación, traspasos, órdenes de fabricación, etc. Tenemos mappings de inventarios, monedas, incluso de hotel. Tenemos también estos dos mappings que quizás son un poco especiales, ya que permiten crear tablas dentro de esa base de datos. Lo que crea es una tabla. Y por último tenemos estos mappings relacionados con la contabilidad, con la empresa de contabilidad, de cuentas y de diario de clientes. Por otro lado, en cuanto a los mappings de exportación, luego veremos, tenemos principalmente pues, los mappings de exportación desde la empresa de gestión y, por otro lado, desde la empresa de contabilidad. Ahora, en estos momentos, vamos a centrarnos en la creación de un mapping sencillo para ver
cómo se crea ese mapping, es decir, cómo se crea ese fichero que nos va a servir para poder, ahora en este caso, importar información a Manager. Y vamos a entrar dentro de mappings de importación, mappings de artículos. Como veis, también podemos importar, aparte de artículos, imágenes y kits, y en este caso seleccionaremos un mapping de artículos. La siguiente pantalla que nos aparece nos muestra la pantalla de selección de mappings, es decir, aquí aparecen todos los mappings que ya hemos creado, que están creados en esta base de datos. Si podéis observar, los primeros tienen un código negativo, es decir, el código, el ID de ese mapping es negativo. Esto significa que todos estos mappings son los mappings que se crean por defecto cuando creamos una base de datos de Manager. Tienen todos esos mappings ya creados por defecto. Y los que tienen códigos positivos se refieren a todos los nuevos mappings que hemos creado en esa base de datos. En este caso, si quisiéramos crear uno nuevo, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, seleccionaríamos Nuevo y a continuación nos aparecería la pantalla principal de creación de mappings. Por un lado tenemos ese nuevo código que se da por defecto, el autonumérico, una descripción donde escribiríamos, por ejemplo, test ventas para poder identificar, test artículos para poder identificar ese tipo de mapping, y a continuación tenemos al final un check que dice visible. Esto hace referencia a que sea visible o no en Manager. Desde Manager, como lo veremos después, podemos desde aquí, desde Data Exchange, configurar si queremos que ese mapping sea visible o no, de que se tenga acceso desde Manager o no. Posteriormente, tenemos por una parte en la primera pestaña referente al fichero externo, es decir, lo que hace referencia a el formato, estructura, modelo del archivo a importar. En este caso, los tres principales opciones son si existe un único fichero de importación o exportación, si ese fichero de importación contiene diferentes tipos de línea y si el nombre del fichero contiene información a importar o exportar. En este primer ejemplo que vamos a ver ahora, voy a mostraros un sencillo archivo, un TXT, denominado artículos TXT, donde podemos ver que tenemos una serie de campos que hacen referencia a esos artículos. Tenemos en un primer momento la referencia, descripción, talla, color, precio de venta y el coste. ¿Cómo haríamos con ICG Data Exchange para poder importar este fichero, es decir, importar esos artículos con sus diferentes tallas y colores? Muy bien, iríamos a Data Exchange y ante la primera opción nos pregunta Data Exchange si existe un único fichero de importación y exportación. ¿Esto qué significa? Significa que si estamos realizando un mapping de artículos, ¿cuántos archivos, cuántos ficheros se necesitan para poder importar un artículo? En este caso hemos visto que solo existe un único fichero donde ya tenemos pues, la referencia, la descripción, talla y color. Es decir, existe un único fichero de importación y exportación. Por eso continuaremos la explicación con esta opción marcada. El siguiente paso sería el tipo de fichero, es decir, si puedes ver aquí, fichero de datos, tipo de fichero, tenemos que especificar si es de carácter texto, si es Excel, si es XML o si es una base de datos de SQL Server. En este caso, se trata de un archivo TXT y el carácter separador, es decir, tal y como están separados los diferentes campos, corresponden a un tabulador, es decir, tiene los campos separados por tabuladores. Entonces marcaríamos opción fichero texto campos separados por separador y en la siguiente parte en formateo indicaríamos el carácter separador, en este caso un tabulador. Si por ejemplo ese archivo tuviera cualquier otro carácter, por ejemplo pues una almohadilla, simplemente tendríamos que teclear ese carácter, esa almohadilla, para que nos insertara ese carácter.
A continuación, bueno, las líneas están separadas por 13 más 10, que es por defecto el intro, el enter. Y a continuación, también importante, tendríamos que seleccionar qué carácter identifica al separador decimal. Es decir, campos numéricos con separador decimal. En este caso, pondríamos una coma. Si hubiera también algún campo relacionado con fechas, tendríamos que introducir el formato en el cual se presenta en el archivo txt. En este caso, como no tenemos ningún campo relacionado con fechas, pues en principio no tendría demasiada importancia. A continuación, si os fijáis en la parte un poco más a la derecha, tenemos un módulo donde nos indica la definición de campos. En este caso, lo que tendríamos que crear sería cada uno de los campos que tenemos en el archivo txt. Simplemente clicando en añadir, nos posicionamos en ese campo e indicaremos el nombre que queremos darle al primer campo del txt. Pues, por ejemplo, referencia. A continuación, pulsaríamos en añadir para añadir el segundo. Descripción. Podemos bajar con el cursor también. Talla. Color. Etcétera. Iremos añadiendo cada uno de los campos que se han configurado que están presentes en ese txt. Una vez hubiéramos acabado, si hay alguno que no me interesa, puedo borrarlo desde aquí. Una vez que hubiéramos acabado con la definición de esos campos, tendríamos otro apartado un poco más abajo donde nos pide que entremos el número de línea del fichero en que empieza la información, para evitar líneas de títulos. Bueno, pues un ejemplo sencillo sería el que hemos visto, donde tenemos en la primera línea nos indica el nombre de ese campo, en un archivo Excel, esa primera fila donde nos indica el nombre, la cabecera de esos campos. Desde la línea no necesitamos importarla. Entonces, en este caso, en Data Exchange tendríamos que indicarle que la información empieza en la segunda línea. Indicaríamos un 2. A continuación, una vez que tenemos definido este formato, esta estructura de fichero, es aconsejable comprobar el formato. De esta manera, clicando en la lupa, vamos a buscar ese archivo txt, que sería este. Y en este caso, como vemos, no nos aparece información. ¿Por qué es debido? Porque en el archivo txt tenemos más de los 4 campos, es decir, hemos definido mal ese archivo txt, ya que en principio, si vamos al txt, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 campos. En cambio, nosotros hemos definido 4, por lo tanto, hemos definido mal el formato. Voy a salir un momento para mostraros el mapping que ya he creado anteriormente, que sería este. Clicando en editar o 2 veces, accedemos a el mapping que ya hemos creado previamente. En este caso están definidos los 6 campos, y si pulsamos en la lupa para seleccionar ese archivo, comprobamos si hemos definido correctamente ese formato, esa estructura de archivo. En este caso ya vemos aquí en la parte inferior cada uno de los valores de los campos, la referencia, la descripción, la talla, el color, el precio, el coste. Es decir, hemos definido correctamente la estructura, el formato de ese archivo txt, por lo tanto ICG Data Exchange ya reconoce ese archivo. Una vez hemos sacado esta primera parte para reconocer ese archivo txt, en este caso, accederíamos a una segunda opción, esta pestaña donde nos indican las reglas de importación. En este caso están ya creadas, y vemos en la parte izquierda tenemos una serie de funciones, y si desplegamos el contenido del tipo de línea 1, vemos los campos que hemos definido previamente: la referencia, descripción, talla, color, precio y coste. En cambio, en la parte derecha, si desplegamos, por ejemplo, identificadores, tendríamos todos los campos que por defecto ICG Data Exchange puede importar. Es
decir, podemos importar información a código artículo, la referencia, código proveedor, talla, números de serie. También tenemos aquí las categorías, departamentos, código de departamento, sección, temporadas, las unidades, los precios de compra, de venta, incluso campos libres. Pueden importarse también campos libres. La manera para poder coordinar y linkar las relaciones entre el campo que aparece en el TXT, ese primer campo que le hemos llamado referencia, querer importar esa información a el campo, en este caso referencia, de la base de datos, simplemente tendríamos que primero seleccionamos el campo origen, el destino, sería referencia, y pulsar en añadir. Y veis que se ha añadido una nueva línea, una nueva regla, donde nos dice que lo que existe, la información que haya en ese primer campo del TXT que hemos llamado referencia, se va a insertar en el campo referencia de la base de datos. Y así haríamos con los siguientes. Pulsaríamos en descripción, seleccionaríamos descripción y añadir o talla, perdón. Es importante, por lo que veis también, a la hora de crear ese mapping, esos campos que hemos creado al principio, nombrarlos con un nombre que no sea familiar. Es decir, no tiene que ser exactamente el nombre de la cabecera del archivo TXT, pero sí nos tiene que dar la información necesaria para poder después concatenarlo con los campos que queremos de la base de datos. Si queremos borrar alguna de estas funciones, de estas reglas, simplemente seleccionando y pulsando en borrar, lo tendríamos. Bien, una vez que ya hemos hecho paralelismo entre la información del archivo origen y el destino, es decir, cada uno de los campos de la base de datos que vamos a insertar, principalmente como temas más importantes tendríamos el origen de importación, es decir, desde dónde vamos a importar, si es desde un fichero, es decir, un único archivo, si es desde un directorio, es decir, una carpeta donde hay múltiples archivos, desde un FTP, también podemos importar y exportar desde un sitio FTP, incluso desde un botón de correo, de email, y también desde una base de datos. En este caso, aparecer deshabilitada la opción de base de datos, porque tendríamos que volver al fichero externo y decirle que el tipo de fichero es una base de datos SQL Server, que nos aparecería ya definido. En este caso voy a cancelar para no hacer ninguna modificación en el mapping. ¿Cómo vamos a importar? Pulsaríamos sobre el botón importar en la parte superior de la pantalla, importar, buscaríamos ese archivo, el artículos TXT, le daríamos a abrir y nos aparecería una nueva pantalla, que es la pantalla de importación. Todavía no hemos importado nada, donde nos aparecen cada uno de los registros que vamos a importar. La referencia, descripción, talla, color, precio y coste, cada uno de esos registros. En la parte superior tenemos una serie de filtros, podemos buscar un valor, imaginamos que puede haber un registro es muy elevado en cuanto al número, podríamos buscar ese valor, podemos desmarcar si queremos para que no se importen esos registros, podemos desmarcar todos o marcar todos. Y en la parte inferior vemos que el tipo de línea 1 solo existe un tipo de línea, es decir, todas las líneas son iguales en referencia, descripción, talla, color, precio y coste. Vemos que el total de líneas del fichero útiles son 16, es decir, nos reconoce 16 líneas de ese fichero, y el total de líneas excluidas es 0, es decir, nos reconoce totalmente todas las líneas de ese archivo. En total, los de registro a importar serían 16. Pulsaríamos en aceptar y estos registros, los artículos, tallas y colores se insertarían en la base de datos de Manager. Pues voy a estar en cancelar. Este sería un primer paso para cómo crear un mapping sencillo. En el caso de que quisiéramos poder importar otro tipo de formato de archivo, voy a mostraros otro que tengo preparado, que sería de este tipo. En este caso tenemos una primera línea que empieza por 01, una referencia,
que se llama en este caso ABC, y una descripción que es abecedario. Y finalmente un código que se referiría a la temporada. Como podemos ver, existen por 0,1 y luego tenemos otro tipo de líneas que empiezan por 0,2, donde tenemos la referencia, la talla y el color. Es decir, por un lado tenemos un tipo de línea, referencia, descripción y temporada, lo que se referiría a artículos, y por otro tenemos referencia, talla y color, es decir, lo que se referiría a artículos GIMP. ¿Cómo le indicaríamos esto en Data Exchange? Crearíamos un nuevo mapping, indicaríamos el nombre, cualquiera, líneas, por ejemplo. Seguiría siendo que existe un único fichero de importación-exportación, es decir, con un único archivo ya sería suficiente para poder importar artículos, pero tendríamos que marcar la segunda opción. El fichero de importación-exportación contiene diferentes tipos de línea. Una vez que marcamos esta opción, observaréis que en la parte inferior han aparecido una serie de nuevas opciones, nuevos botones, donde el primero nos dice añadir tipo de línea. Es decir, nosotros estamos posicionados en el tipo de línea 1, que se referiría a tipo de línea con 0,1, referencia, descripción y temporada. Pulsaríamos en añadir tipo de línea y, como veis, aparece una nueva pestaña referente al tipo de línea 2, es decir, la línea donde hay un 0,2, referencia, talla y color. Es decir, tenemos dos diferentes tipos de línea. ¿Qué tendríamos que hacer para poder configurar este formato en Data Exchange? Nos posicionaríamos en el tipo de línea 1, tendríamos que definir también si es un fichero de texto, si es Excel, el carácter separador, lo mismo como hemos hecho anteriormente, y añadir los campos. En el primer campo teníamos un 01, que es una marca, un identificador del tipo de línea. Entonces se podría indicar algo como tipo línea, por ejemplo. A continuación, el segundo campo hace referencia a la referencia del artículo. El tercero a la descripción y la temporada, por ejemplo. Muy bien. En el tipo de línea 1, ¿cómo le decimos a ICG Data Exchange que es un tipo de línea 1? Es decir, ¿cómo identifica dentro de las líneas que hay en el archivo TXT cuál es un tipo de línea 1 y cuál es un tipo de línea 2? Bien, esto se soluciona con una nueva opción que aparece un poco más abajo, donde nos indica filtrar el fichero origen. Pulsando en este check, nos aparece una nueva columna donde nos dice filtro líneas. Esto sirve para, dentro de todas las líneas con estos campos, con este número de campos, solo quiero reconocer los que empiecen por 0,1. En este caso guardaría y tendría que hacer lo mismo con el tipo de línea 2. ¿Veis? Me ha cambiado la pantalla porque antes estaba formando la estructura del tipo de línea 1 y ahora, pulsando en la pestaña tipo de línea 2, tendría que definir también si es los campos que hacen referencia a ese tipo de línea 2. Es decir, el tipo de línea, porque recordemos que había un 0,2, referencia, talla y el color. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, filtrar el fichero origen, y en este caso le diríamos que este tipo de línea se reconocerá porque en el tipo de línea, en el campo tipo de línea, existe un 0,2. De esta manera identificamos, ICG Data Exchange identifica las líneas en el fichero. Por último, habría que definir la relación entre las líneas, es decir, cómo sabemos que esta primera línea, donde existe la referencia y la descripción, hace referencia a todas estas. Y cómo le decimos que esta segunda línea, con referencia a est, hace referencia a todas estas. Con la referencia. Bien, esto se define de la siguiente manera. En la parte inferior de la pantalla de la creación de mappings
tenemos la relación entre tipos de líneas. Si seleccionamos este botón, nos aparece la relación, en este caso solo hay dos líneas, es decir, la relación de tipo línea 1 y 2. Y para verlo mejor os voy a mostrar el mapping que habíamos creado ya previamente, donde, importante, en la relación entre tipos de línea, definiremos qué campo hace de nexo, relaciona una línea con la otra. En este caso es la referencia. Por lo tanto, marcaríamos que la referencia nos sirve para linkar, para relacionar el tipo de línea 1 con el tipo de línea 2. Como habéis visto, es muy importante a la hora de definir los campos, tanto del tipo de línea 1 como del tipo de línea 2, que el campo clave, es decir, el campo que nos relaciona las dos líneas, lo hayamos escrito igual, es decir, que se llame igual. Si no, al pulsar sobre la relación entre tipos de línea, no nos aparecería ese campo. Es decir, el campo clave tendría que llamarse igual en los dos tipos de línea. Muy bien, pues ya tendríamos definido ese mapping, esa estructura, y tendríamos que realizar pues también las reglas correspondientes. En este caso, como veis, en cuanto al origen de importación, antes hablábamos de fichero, directorio, FTP o buzón de correo, aparece también en las importaciones una opción que nos pregunta qué hacer cuando los ficheros se importan correctamente. Es decir, una vez que ya se ha importado esa información en la base de datos de Manager, ¿qué queremos hacer con ese archivo TXT en este caso? Tenemos tres opciones. No hacer nada, es decir, se quedarían donde habíamos dejado ese archivo, borrarlos, nos eliminaría ese archivo de ese directorio, o bien moverlos a una carpeta de ficheros importados. Es decir, cogería, una vez que se importara ese archivo, lo movería a un directorio, a una carpeta de ficheros importados. ¿Dónde definimos a qué carpeta vamos a dejar esos ficheros importados? Bueno, si volvemos hacia atrás y entramos en el menú principal, configuración, personalización, tenemos dos opciones principales que son la carpeta de ficheros importados, es decir, yo puedo elegir en qué directorio se van a mover todos y cada uno de los archivos importados, y también por otro lado nos indica dónde podemos dejar los logs, es decir, los archivos de texto que se van a generar cuando programemos los mappings para ver qué ha podido ocurrir durante la ejecución de esos mappings, es decir, los logs. Tengo que decir que la definición y configuración tanto de los ficheros importados como de los logs se pueden definir un único por base de datos, es decir, todos los archivos importados irán a este directorio y todos los logs se generarán en este directorio. Muy bien, vamos a ver un último caso sencillo que haría referencia a la importación de artículos. Seguimos con la importación de artículos y en este caso tenemos dos ficheros independientes. Tenemos un fichero que se llama artículos-1 y por otro lado tenemos el tallas-1. Por un lado tenemos artículos con referencia y descripción, únicamente tenemos eso, los artículos, referencia y descripción, y por otro lado, el de tallas, tenemos la referencia, la talla y el color. ¿Cómo importaríamos estos dos archivos en ICG Data Exchange? Volveríamos a la aplicación de ICG Data Exchange, en ficheros, mappings de importación, mappings de artículos, pulsaríamos sobre nuevo y la primera opción que en los dos ejemplos anteriores hemos marcado como que existe un único fichero de importación y exportación, lo desmarcaríamos, ya que en este caso necesitaríamos de dos archivos a la vez para poder importar un artículo. Es decir, necesitamos las tallas de un lado y lo que sería la referencia y descripción del otro. Es decir, necesitamos los dos archivos. Una vez que deshabilitamos esta opción, nos aparece en la parte inferior de la pantalla
algo muy similar a lo que hemos visto antes con los tipos de línea, cuando en un fichero había varios tipos de línea, 0.1 y 0.2, pero con ficheros. Entonces tenemos la opción de añadir fichero, es decir, el fichero 1 haría referencia a artículos, al fichero llamado artículos, y el fichero 2 haría referencia a las tallas. Entonces tendríamos que realizar lo mismo que hemos visto antes. Tendríamos que definir para cada archivo, si es un fichero texto, el carácter separador, añadir los campos, igualmente para el fichero 2. Es decir, tendríamos que seguir la misma operativa, pero además voy a introducir en este último caso una opción que veíamos aquí arriba, en estas primeras opciones que tenemos, que dice: el nombre del fichero contiene información a importar o exportar. ¿Para qué se utiliza esto si yo lo marco? Imaginemos que tenemos en un directorio muchísimos archivos. Nosotros en este caso estamos importando artículos, pero quizás en ese directorio también hay archivos de ventas o de clientes o proveedores. Entonces, queremos crear este mapping de importación, pero de artículos. Es decir, dentro de todos los archivos que puede haber en ese directorio, solo vamos a escoger, utilizando este mapping, los que nos interesan, es decir, los que contienen información de artículos. ¿Cómo haríamos eso? Pues el primer paso sería: el nombre del fichero contiene información a importar o exportar. Es decir, dependiendo del nombre sabremos si se refiere a información de artículos, documentos de venta, de compra, etc. Al seleccionar esta opción se nos abre una nueva pestaña que es nombre del fichero, y la configuración es similar a cómo hemos configurado, cómo hemos estructurado el formato de HTTP. Tenemos dos opciones: el nombre del fichero contiene campos separados por separador. En este caso sí que se corresponde a este formato, es decir, teníamos el nombre del fichero era artículos-1, tallas-1, es decir, los dos campos, artículos y ese número, ese identificador, están separados por un guión bajo. Podría ser también que fueran de un tamaño determinado, cada uno de esos campos. En este caso seleccionamos la primera opción y debemos indicar también el campo que separa esos campos, perdón, el carácter que separa esos campos. En este caso no existe el guión bajo, pero bueno, pues buscaríamos el guión bajo, lo introduciríamos y tendríamos que definir la estructura del nombre de ese fichero. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos ponerle lo que queramos, podemos llamarle nombre, por ejemplo, y a la segunda parte, ese 1, pues podemos llamarle identificador, por ejemplo, o ID. Muy bien, ya tenemos definido el formato del nombre de ese archivo que nos servirá para identificar si vamos a importar artículos, ventas de otra entidad. Pero como le indicamos a Data Exchange que este mapping solo va a importar artículos y queremos que solo nos coja los archivos con ese nombre artículos, ¿qué haríamos? Como antes con las listas, filtrar el fichero origen, nos aparecería una nueva columna de filtro de ficheros y aquí le indicaríamos que solo vamos a escoger los archivos que tengan la primera parte del nombre, la expresión artículos. De esta manera solo nos escogerá los archivos que tengan el nombre artículos. Y deberíamos hacer lo mismo con el otro fichero. Definiríamos el nombre del fichero, nombre, un identificador y filtrar el fichero origen. En este caso seleccionaríamos los que contienen la palabra tallas. Solo nos cogería esos. Voy a pasar al mapping que hemos creado anteriormente, que sería el número 3. Pulso editar y podemos acceder a ese mapping que ya previamente he creado, donde tenemos el fichero 1, la referencia y descripción. Voy a seleccionar el de artículos. Tenemos la referencia y descripción por un lado, pulsamos en el fichero 2, tenemos referencia, talla y color, definidos aquí todos sus formatos, y el nombre del fichero, tenemos que el 2 solo nos va a coger tallas y el 1 solo nos va a coger artículos. Finalmente,
porque con esto no sería suficiente, tendríamos que indicarle a Data Exchange, por ejemplo, si tenemos unos archivos que empiezan por artículos y tienen un identificador, por ejemplo, artículos 1, artículos 2, artículos 3, ¿cómo se establece esa relación? Es decir, ¿cómo sabemos que el artículo 1 contiene la información que complementa las tallas y colores de los archivos tallas? Es decir, ¿cómo se relaciona que artículos 1 tenga que importarse conjuntamente con el fichero tallas 1, el artículos 2 con el tallas 2? Pues definimos en la relación entre ficheros, en el botón que tenemos abajo, igual que en las líneas, cuál es el campo que identifica esa relación entre los archivos artículos y los archivos tallas. En este caso tenemos tres opciones. En este caso hemos seleccionado la tercera, que dice que el nombre de cada fichero contiene el mismo identificador de importación. Es decir, ese ID, ese número, es el que nos sirve de referencia de relación para poder agrupar los archivos en una única importación. Podría ser que todos los ficheros correspondientes a la misma importación tienen la misma extensión, que todos los TXT correspondieran a esa misma importación, o que simplemente todos los que existen en ese directorio son necesarios para la importación de artículos. En este caso sería la tercera opción. El nombre de cada fichero contiene el mismo identificador. ¿Qué identificador? El número 1. El número 1 corresponde al campo que hemos creado, definido anteriormente, llamado identificador. Bueno, esta sería una serie de ejemplos básicos para poder realizar importaciones y creaciones de mappings con Data Exchange. Vamos a ver brevemente otro caso, simplemente para que podáis ver las posibilidades que tiene Data Exchange en cuanto a reglas de importación. Y para ello he creado un archivo Excel en este caso. Vamos a ponerlo también en formato Excel, con una serie de ejemplos bastante sencillos. Simplemente tenemos la referencia, modelo, la descripción, talla, color y otro campo que yo le he llamado grado color. Entonces queremos importar estos dos artículos, pero tenemos algún pequeño problema porque la referencia que queremos importar a nuestra base de datos manager queremos que sea la referencia más, es decir, concatenada con el modelo. En este caso sería 100 y a continuación 55, y el otro sería 101 y a continuación 68. Además no me interesa esa almohadilla la quiero quitar. La descripción sí que me parece bien. La talla, por ejemplo, no quiero importarlo como esos números, como 1, 2, 3, sino lo que sé es que el 1, la talla 1 corresponde a la talla S, la 2 corresponde a la M, la 3 a la L, por ejemplo. Y finalmente quiero que el color también no sea azul, sino quiero que sea azul más el grado color, es decir, que sea azul oscuro, azul claro. ¿Cómo podríamos realizar esto con Data Exchange? Bien, yo he creado aquí un mapping con esas 3 o 4 reglas, simplemente para que veáis las posibilidades que puede tener. Hemos definido esos campos y lo que nos importa ahora en las reglas de importación no son dictadas, es decir, nosotros antes hemos utilizado y hemos creado esas reglas simplemente seleccionando el campo origen, referencia, seleccionando el destino y añadir. Esto sería que en este ejemplo nos insertaría en la referencia la almohadilla y 100, pero eso no nos interesa, la borramos. Lo que queremos hacer es la referencia. Hemos dicho que queríamos concatenar la referencia y el modelo y que quiero quitarle ese carácter extraño. Entonces lo que haríamos sería, primero, abrimos el desplegable de funciones de cadena. Tenemos aquí una serie de funciones como constante, quitar espacios, quitar carácter, rellenar, extraer, concatenar, etc. En este caso nos interesaría concatenar. Pues seleccionamos esa función concatenar. Tenemos aquí seleccionada la referencia, sería concatenar la referencia y pulsamos en añadir.
En este caso nos aparece una nueva pantalla donde nos indica qué campos, qué expresiones queremos concatenar. Hemos dicho que queremos concatenar los campos. ¿Cuáles son? Si selecciono la lupa, me aparece otra vez las reglas que veíamos antes y al final el fichero 1 contenido. Seleccionaría la referencia. En este caso, si quisiéramos también quitar, podríamos a su vez seleccionar quitar carácter. Es decir, estamos haciendo una regla dentro de una regla. Y se podrían hacer así pues hasta n veces. ¿Qué expresión vamos a modificar? La referencia. ¿Qué carácter extraño vamos a querer quitar? Lo ponemos a almohadilla. Finalmente, una vez que cogiéramos ese primer campo de referencia sin la almohadilla, lo vamos a concatenar con, usando en la lupa, fichero 1 con el modelo. De esta manera vamos a quitar ese carácter extraño, esa almohadilla del campo referencia, y lo vamos a concatenar con modelo. Y sería la regla que hemos creado aquí arriba, esta misma. Voy a borrarlo un momento. Si quiero también decirle que esa referencia que hemos creado va a ser siempre para el código proveedor número 20, por ejemplo, lo que haríamos sería buscaríamos código de proveedor, lo seleccionaríamos, elegiríamos constante, es decir, siempre me lo va a importar como el código proveedor 20. Sería en añadir y aquí simplemente indicaría 20. Esta sería otra regla. Va a insertarme estas referencias con el código proveedor 20 en todos los casos. La descripción va a ser directa, es decir, no voy a formatear, no voy a cambiar el formato de ese campo. Y a continuación vemos el de la talla. Hemos dicho que la talla nos aparece en el archivo Excel con números. 1, 2, 3. Yo lo que quiero es decir que si en el archivo Excel viene un 1, que me inserte en Manager como una talla S. Si es 2, una M. Y imaginemos que en el resto de casos ya no hay más tallas, que es decir, el 3, todos los más casos, pues en ese caso pusiera una L. ¿Cómo haría esto con las funciones? Seleccionaría la talla, es decir, el destino origen, y utilizaría otra función, aquí en otras funciones, que sería si entonces, si no. De esta manera, al añadir, me aparece otra vez esta pantalla para la creación de esa regla, y la condición sería si, usamos sobre la lupa, si, ¿qué expresión? Es decir, ¿qué campo vamos a tratar? Si el contenido del campo talla es igual, mayor, menor, en este caso sería igual. Podemos decir que si es igual ¿a qué? A un 1, ¿verdad? Elegiríamos constante. Vamos a decir que si es igual a 1, seleccionaríamos 1. Si es igual a 1, aceptar. ¿Qué queremos en caso de que el contenido de ese campo sea igual a 1? Queremos que nos inserte directamente en Manager una S, una talla S. Aplicaríamos otra vez constante y el valor que queremos por defecto para ese campo si el valor es 1, una S. Finalmente, esta regla tiene tres partes. La condición, si se cumple entonces nos pondría una S, y si no, ¿qué haremos? Podemos volver a hacer otra función dentro de la función, es decir, otro si entonces si no. Haríamos aceptar y volveríamos a decirle, hemos hecho un caso, si el campo talla es igual a 1, nos pondría una H, pero vamos a continuar. Si el campo talla es igual, función de cadena, constante, si es igual a 2, y inserto el número 2, aceptar, es decir, en el caso de que lo que hay en el contenido de talla es igual a 2, quiero una constante, quiero que me pongas en la base de datos una M. Vamos a ir a aceptar. Y finalmente, si hubiera más casos, volveríamos a hacer pues más sí y no, pero vamos a decirle que en el resto de los casos, si no es ni un 1 ni un 2, me ponga una L. Entonces seleccionaríamos con la lupa funciones de cadena una constante y le diríamos que nos pusiera una L en el resto de los casos. Vamos a aceptar.
Así tenemos que si el fichero la talla 1 es igual a Tiene n, 20, marca la 20. perdón, si la talla es igual a 1 nos pones una h, si es la talla es igual a 2, entonces una m, y si no, en el resto de los casos, una r. Pues haríamos a aceptar y tendríamos ya esa regla creada. En el caso de, voy a borrar esta última regla, en el caso del color, que hemos dicho que queríamos concatenar también los campos color y grado color, pues sería lo mismo que hemos visto antes, concatenar fichero y color. Si veis, al final de la línea aparece un pequeño botón con 3 puntos. Si seleccionamos y clicamos sobre el botón, podemos entrar dentro de la regla y podemos editarla. Podemos cambiar el campo destino con la lupa. Podría seleccionar cualquier otro campo de destino. O podría editar. No quiero concatenar, sino lo que me he equivocado y quiero cambiarlo. Quiero utilizar cualquiera de las otras funciones que dispone Data Exchange. Incluso puedo copiar partes de esa regla e incluso crear macros. Si hay partes de reglas que las utilizo muy a menudo, puedo crear esa macro y utilizarlas posteriormente. Muy bien, este sería un poco las posibilidades que ofrece Data Exchange, que son muchas, para poder formatear, poder cambiar el formato de ese archivo TXT o Excel para poder importarlo en Manager de la manera que queremos. Bien, una vez que hemos visto todo el tema de la importación, vamos a ver brevemente el apartado de exportación. Hemos dicho que en el menú fichero teníamos principalmente menú de importación y el menú de exportación. Dentro de exportación tenemos gestión y de contabilidad. En este caso vamos a utilizar un mapping de exportación de gestión, es decir, queremos exportar información y poder generar un archivo Excel, por ejemplo, en este caso. Voy a seleccionar uno que ya he creado previamente. Tenemos el tema de esta primera pantalla que hace referencia al fichero externo, es decir, cómo queremos que sea el formato del archivo que vamos a generar. Nosotros queremos exportar artículos, queremos crear un archivo, pero ¿de qué formato? Pues sería lo mismo que hemos visto antes, pero al revés, es decir, cómo va a ser ese archivo. Queremos que sea fichero de texto, con carácter separador, o un fichero Excel, o un fichero XML, o una base de datos, etcétera. En cuanto al formato de los números decimales, fecha, hora y, importante, pues los campos que queremos exportar. Aquí indicaríamos pues que queremos exportar la referencia, la descripción, la talla, color, coste, el precio de venta. Es importante también a veces utilizar la parte que hemos visto antes en cuanto al nombre del fichero. Yo puedo generar ese archivo y darle un nombre. Incluso puedo aprovechar campos que aparecen dentro de la propia exportación. Es decir, si yo quiero exportar cada día ventas, por ejemplo, puedo crear un nombre de fichero que sea un nombre, ventas, por ejemplo, que luego le añada la fecha de ese día. Entonces, por ejemplo, se podría llamar un archivo, pues ventas de 2011, 10-11. Es decir, las ventas del 11 de octubre del 2011, para poder identificar posteriormente ese archivo. En este caso, nos aparece una nueva pestaña diferente a los mappings de importación, arriba, donde nos indican los datos a exportar. ¿Qué significa? Es necesario un conocimiento, al menos mínimo, en cuanto a las tablas que queremos exportar. ¿Por qué? Porque la parte de exportación en Data Exchange, lo que hacemos para poder exportar esa información, esos datos, se realiza mediante una generación, una creación de una SQL. Entonces, es cierto que se necesita al menos saber un poco el nombre, o al menos las tablas que queremos exportar. En este caso yo he hecho una sencilla, sería un select, solo voy a exportar los 50 primeros y voy a exportar pues la referencia, la descripción, talla, color, coste y el precio neto. Habría que linkarlo con las diferentes tablas. Y lo que haríamos aquí sería, para comprobar que hemos realizado correctamente la SQL, ejecutar SQL, y si queremos ver los resultados, es decir, cada uno de los registros que yo voy a exportar, aquí abajo nos indica pulse X si desea ver los registros. Pulsaríamos aquí y veríamos
todos y cada uno de los registros que voy a exportar. En este caso pues aparecen bastantes sin descripción, por ejemplo, pero con su referencia, descripción, talla, color, es decir, los campos que hemos definido previamente. Tengo que también un tema importante que serían los campos clave, es decir, a la hora de exportar podemos marcar qué registros se han exportado. El ejemplo que os ponía de que cada día, cada noche quiero exportar las ventas desde Manager y generar un Excel, por ejemplo. No quiero exportar cada día todas las ventas de la base de datos. Es decir, solo quiero que cada día me exporte lo nuevo, es decir, lo que no he exportado antes. ¿Cómo haría esto? Pues primero tengo que definir un campo clave, es decir, cuál va a ser el campo que me va a determinar, a identificar ese registro. En el caso de los artículos, pues, quizás lo más lógico sería o la referencia o quizás el código de artículo. En el caso de ventas, del ejemplo que os he estado comentando, pues sería serie y número, es decir, tendría que marcar aquí los campos que van a ser los campos clave. Y por último, bueno, si quiero indicarle el orden en que quiero la exportación. Lo importante es el tema de los campos clave para exportar solo lo no exportado. Muy bien, una vez que tenemos la información, los registros que queremos exportar, por último, tendríamos las reglas de exportación, es decir, lo mismo que en los mappings de importación, pero ahora en el sentido contrario, exportarlo para generar un archivo. Tenemos en la parte izquierda una serie de funciones de cadena, aritméticas, de fecha, formateo, etcétera, y el contenido de los campos que yo he declarado al principio: referencia, descripción, talla, color, números, tipo de unidad. Es decir, esto hace referencia a los campos que yo he generado al crear la SQL, la referencia, descripción, talla, color, y aquí en la parte derecha tengo la referencia, descripción, talla, color, coste y precio y venta, que son los campos que yo he definido al principio del fichero externo. Serían estos de aquí. Serían estos primeros que hemos definido. Si volvemos a las reglas de exportación, os comentaba que en la parte izquierda tenemos los campos que yo a través de la SQL voy a mostrar, y en la parte derecha tengo los campos que yo he creado. Si os fijáis, siempre hemos visto que podemos hacer reglas con el contenido, es decir, los campos de ese fichero. Al seleccionar que el nombre del fichero contiene información a exportar, incluso podemos editar ese nombre, podemos hacer funciones también por ese nombre, podemos, lo que comentábamos, añadirle la fecha de ese día, por ejemplo. En este caso, yo he creado una constante para que me genere el nombre de archivo como artículos.xlsx usando una constante que hemos visto antes. Y indicaríamos como en la importación pues que el contenido de este campo ref proveedor y la referencia, sabíamos añadir la descripción con la descripción y así sucesivamente. Aquí en la parte inferior tenemos también, como hemos visto en la importación, sobre dónde se va a hacer esa exportación, es decir, si es sobre un directorio, una carpeta, un FTP, podemos exportar sobre un FTP, un buzón de correo o directamente a una base de datos SQL Server. Finalmente, lo que os comentaba anteriormente en cuanto a poder marcar esos registros en base a ese campo clave, ICG Data Exchange nos pregunta qué queremos hacer tras una exportación correcta. ¿Qué queremos hacer? No queremos hacer nada o marcar los datos exportados. En el ejemplo que os comentaba en cuanto a las ventas que quiero exportar cada día y no quiero exportar las que ya he exportado, el primer paso pulsaría y seleccionaría marcar los datos exportados, es decir, primero el Data Exchange tiene que identificar los registros que voy a exportar. Y por otro lado, en la parte izquierda hay una serie también de opciones y una de las cuales dice exportar solo no exportados. Es decir, primero quiero que me marque los registros que ya he exportado y luego tengo que decirle que solo me exporte aquellos que no ha exportado previamente. Existe también la opción arriba para poder vaciar, es decir, antes de exportar, vaciar la lista de elementos exportados. Eso nos borraría esas marcas que hemos hecho sobre los registros si queremos volver a exportarlo todo. Como hemos visto aquí, os comentaba, tenemos diferentes opciones en cuanto a exportación sobre directorio, FTP, buzón de correo y base de datos. Voy a cancelar un momento y salir para comentaros las diferentes opciones que tenemos, ya que aparte de generar o importar sobre archivos TXT, Excel, tenemos otros. Por ejemplo, si vamos a
configuración tenemos FTP, buzones de email y bases de datos externas. Si pulsamos sobre FTP, accederemos a una pantalla donde podemos crear, es decir, mantenimiento de esos FTPs. Si quisiera crear un nuevo, crearía un nuevo, le daría al servidor, por ejemplo, ICG, con su usuario, su password, y en todo caso subir alguna carpeta de importación o exportación dentro de ese FTP, sobre el cual, si quiero importar, pues indicaría aquí esa carpeta. Como podéis ver, si hago pulso sobre buscar, aquí bueno, hay tres definidos: un servidor con un usuario, una carpeta de importación que se llamaría 1, es decir, importaría desde este FTP dentro de esa carpeta. Otro donde exportaría, es decir, exportaríamos información a ese FTP, donde a este directorio, home admk barra itgm barra entrada. Lo mismo si volvemos atrás en la configuración y queremos importar o exportar a buzones de mail, accederíamos a buzones de mail, crearíamos esos diferentes configuraciones, el nombre de la conexión, el host, el usuario, y aquí tendríamos la dirección de cada uno de esa configuración de buzones de email. Es decir, podemos importar desde esos buzones o exportar a esos buzones. Por último, tendríamos las bases de datos externas, es decir, otras bases de datos SQL para poder importar directamente sobre esas bases de datos, sobre esas tablas, o exportar directamente a esas bases de datos. Debemos definir el servidor, la base de datos y usuario y password. Esto sería para poder importar y exportar de forma completamente directa sobre bases de datos SQL. Existe una opción sencilla para crear este tipo de mappings. Aquí en herramientas aparecen dos. Vamos a ver primero el de asistente de creación de mappings de SQL Server, y simplemente tendríamos que, una vez definidos el mantenimiento de esas bases de datos, usaríamos sobre la lupa, elegiríamos ese base de datos que hemos configurado, iremos al siguiente y iremos seleccionando cada una de las tablas a importar. En este caso vamos a ver también el asistente de creación de mappings de XML, que para ello os voy a mostrar un nuevo archivo. Tengo un archivo llamado order 50 y vamos a ver cómo sería ese archivo XML. Muy bien, vamos a ver ese archivo aquí en el escritorio. Vamos a abrir ese archivo y sería de este tipo, para que veáis un poco la estructura que podría tener. Este es un caso real de importación de documentos de venta, de pedidos de venta, en este caso, por ejemplo, a partir de este XML. Tenemos un identificador de ese pedido, la fecha del envío, el tipo de pago, si está pagado o no, bueno, una serie de campos, el nombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos importar fácilmente este archivo? Si disponemos ya de este archivo XML, es muy sencillo, utilizando desde herramientas el asistente de creación de mappings XML. Primero nos pregunta si tenemos un fichero XSD, que no lo tenemos, tenemos el XML, por lo tanto pulsaríamos sobre siguiente. Y ahora deberíamos seleccionar el fichero XML que tenemos de ejemplo. Lo seleccionaríamos, en este caso, este archivo order 50 XML, pulsaríamos sobre siguiente, y ahora DataSheet nos pregunta qué tipo de mapping queremos generar, es decir, si queremos utilizar ese XML para generar un mapping de exportación o de importación de artículos, de clientes, de proveedores, en este caso, por ejemplo, pues de documentos. Vamos a importar pedidos de venta y vamos a darle un nombre, pues, por ejemplo, XML
pedidos venta. Salimos sobre siguiente. Y nos diría que el mapping XML pedidos de venta se generó correctamente. Si ahora vamos a ficheros, mappings de importación, mappings de documentos y seleccionamos este último, XML pedidos de venta, tendríamos, una vez que entramos dentro de ese mapping, para ver cómo DataChange nos lo ha creado, tendríamos, bueno, nos ha creado dos tipos de línea, orders y record. Si pulsamos sobre record vemos que nos ha creado la estructura de ese fichero XML, todos los campos que existen en ese fichero XML. Lo único que tendríamos que hacer, eso sí, sería indicarle la relación entre los campos que existen en ese archivo y el destino en la base de datos de Manager. Por lo tanto, esta sería una forma sencilla de crear esos mappings XML. Muy bien, vamos a ver simplemente una pequeña parte en cuanto a podemos crear grupos de mappings, es decir, imaginaros que hemos creado un mapping de artículos, luego uno de ventas, podemos entrar después a planes de compra, etcétera, y queremos que se ejecuten uno a continuación de otro. Una manera de hacerlo sería desde ficheros, grupos de mapping. Aquí tenemos varios definidos. Este, por ejemplo, lo haremos en el segundo, lo que ya está creado, y tenemos, por lo que veis en la parte izquierda, todos y cada uno de los mappings negativos son los creados por defecto en la base de datos de Manager, y todos los mappings que tengo en esa base de datos, y simplemente tendría que seleccionar aquellos que quiero y pasarlos al lado derecho. De esta manera creo este grupo de mappings llamado Webinar S, donde consta de cada uno de estos mappings diferentes. Como veis, si selecciono en este primero, pues abajo, en la parte de abajo, al realizarse esta importación desde un directorio, tendría que decirle desde qué directorio va a seleccionar esos archivos, dependiendo del tipo de mapping. Si fuera un mapping que vamos a importar desde un FTP, pues se debería indicar ese FTP que previamente hemos definido. Desde aquí podemos editar el mapping, es decir, podemos ir a ese mapping para poder retocar cualquier cosa. Daríamos a salir para volver, y si quisiéramos importar ese grupo de mappings, pulsaríamos sobre el botón que aparece en la parte superior, importar, exportar. Entonces haría esa importación en grupo de cada uno de esos mappings. Es importante el orden en el que creamos ese grupo, es decir, en este caso el primer mapping que se crearía sería el 232, gestión clientes, después el 231, clientes commerce, y así a continuación. Entonces es muy importante el orden con el que se crea ese grupo de mappings, porque bueno, puede afectar a la importación que queremos realizar. Esto sería el aspecto referente a los grupos de mappings. También existe otra opción, un módulo en cuanto a la programación de mappings. Tenemos aquí, por ejemplo, seleccionar desde aquí, desde el escritorio, la programación de mappings. Es decir, estamos viendo aquí que podemos ejecutar esos mappings manualmente al entrar en DataChange, pero queremos que se realicen de forma automática. El ejemplo era el que os comentaba, que quiero que cada día a las 11 de la noche se generen esos archivos Excel con las ventas del día. Quiero que se haga automáticamente, incluso quiero programarlo cada hora o el tiempo que quiera. Existen básicamente dos tipos de programación de mappings. Uno, el que llamamos interna, es decir, directamente desde la propia aplicación iría a programación de mappings, y una vez dentro vería los mappings que pueda tener programados. Este, por ejemplo, es uno que he programado anteriormente. Nos dice que el estado está en espera, que la siguiente ejecución será el 10 de noviembre, es decir, hoy a las 11 de la noche. Hemos dicho que el proceso tendrá lugar cada X días, puede ser semanalmente, una sola vez, o al entrar a la aplicación. Si ponemos aquí que es cada 0, va a empezar a realizarlo hoy mismo esa importación. Si pusiéramos cada un día, empezaría mañana.
y puedo incluso configurar si quiero que sea pues solo los lunes o miércoles, es decir, los días que quiero que se ejecute este mapping. A continuación debería seleccionar el mapping que quiero que se ejecute de toda la lista que tengo en la base de datos y dependiendo del tipo de mappings, por ejemplo en este caso es una importación a través del FTP, debería seleccionar también qué FTP, desde qué FTP voy a importar esos archivos. Si quisiera crear uno, simplemente con añadir proceso, me pregunta si quiero programar un mapping o un grupo de mappings, debería decir pues un mapping, y lo que comentábamos anteriormente, tenemos que indicarle cada cuándo va a tener lugar, si queremos que se ejecute solo algunos días, el mapping que se va a ejecutar y el origen. Esto sería la programación interna. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, disponemos de una licencia de un único usuario, es decir, que DataSense solo se puede estar ejecutando una vez. Necesitaríamos que el Data Exchange esté abierto, es decir, que esté corriendo, que esté operativo el Data Exchange. ¿Correcto? En este caso, en la programación interna tiene que estar el Data Exchange operativo. La otra forma de programar los mappings, la ejecución de mappings, la que llamamos programación externa, sería a partir de tareas programadas de Windows. Es decir, crearíamos una tarea programada en Windows que se ejecute cada tiempo que queramos, cada media hora, cada hora, etcétera, y esa tarea ejecutaría un archivo .bat que os voy a mostrar. En este caso hemos creado este ventas.bat que debería estar guardado, este archivo ventas.bat, por ejemplo, debería estar guardado en el directorio de instalación de Data Exchange. Voy a editar y simplemente para crear este archivo .bat creamos un archivo de texto, un notepad, y le cambiamos la extensión a .bat. Esta manera de realizar esta programación, esta ejecución programada, como he dicho, corresponde a crear esa tarea programada desde Windows, y dentro de esa tarea programada lo que hacemos es ir a buscar este archivo .bat, es decir, que se ejecute este archivo, este ventas.bat. En cuanto al contenido de información de este archivo, bueno, dependerá del tipo de mapping, es decir, disponemos, si no vamos a subirlo en nuestro FTP, una serie de formatos que son estándar de comandos para indicarle cómo importar pues, un grupo o importar una empresa de contabilidad, o bueno, diferentes formas de importar utilizando estos .bat. En este caso sería que se ejecutara ICG Data Exchange, que se ejecutara el grupo 1 de mappings sobre la base de datos de gestión 1, sobre el servidor con esta IP, y que la base de datos general se llama general, dependiendo de, ya os digo, de si es sobre un FTP, si es sobre una base de datos, etcétera. El formato es distinto, se irán añadiendo esos parámetros a este comando. Esta sería la programación externa. Para ello, como en el caso que os he comentado, si solo disponemos de una licencia de un usuario, el ICG Data Exchange debería estar cerrado. ¿Por qué? Porque si el Data Exchange está abierto, la tarea programada de Windows intentará ejecutar esa aplicación, pero nos va a salir un código de salida CNX, ya que ya se está ejecutando esa aplicación. Entonces, en la programación externa, para que se ejecute, debería estar cerrado, debería estar operativo ese ICG Data Exchange. Si en ese momento está abierto, estamos trabajando y resulta que en ese momento se quiere ejecutar esa tarea programada y no se puede, bueno, a la siguiente, es decir, si es cada media hora o cada hora, pues en la siguiente ejecución ya se exportará la información que se tenía que exportar. Bien, vayamos ya con la parte final de este webinar, de esta presentación de Data Exchange, con la exportación e importación de mappings. Es decir, nosotros hemos creado una serie de mappings y queremos exportarlos. Es decir,
hemos creado en esta base de datos, en ICG Data Exchange, esos mappings y queremos esa estructura, esos mappings, todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, queremos aprovecharlo y pasarlo a otra base de datos. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde el menú, desde el escritorio, existe la opción de exportación de mappings. Tras pulsarlo, nos aparecerían los grupos que hemos definido y todos y cada uno de los mappings que tenemos en esta base de datos. En este caso, por ejemplo, quiero exportar los ejemplos que hemos realizado hoy, artículos webinar 1, 2 y 3. Simplemente los seleccionaría, pulsaría sobre exportar y le daría el destino donde ir a exportar esos mappings. Lo que nos hará, test, lo que nos hará será crear un archivo del tipo .map. Nos ha dicho ahora aquí que fue guardado con éxito. Nos va a generar un archivo .map donde están contenidos, en este caso, esos 3 mappings diferentes. Si yo ahora realizo un cambio de usuario, es decir, cambio de empresa, estoy en otra empresa, ya que Data Exchange nos permite trabajar con multiempresa, elijo esta otra, por ejemplo, ICG Planner, y ahora lo que quiero es importar esos mappings que he creado en esa otra base de datos. Pues para eso iría a importación de mappings, y en este caso lo que haría primero, nos dice seleccionar el fichero de mapping a importar, es decir, voy a buscar ese archivo .map que he generado anteriormente. Lo selecciono, test.map, le daría a abrir, aquí abajo me aparecen los mappings que contiene ese archivo .map, incluso podrías, si quiero, seleccionar o deseleccionar alguno de ellos, y en la parte derecha veremos un detalle que sería sobre escribir los mappings existentes, es decir, si ya existe en esa base de datos un mapping con código 283, ¿qué quiero que haga? Que lo actualice, es decir, que sobreescriba ese mapping, o bien que este 283 me lo cambie y me lo añada como un mapping nuevo. Y por último, existe también la opción de poder importar estos mappings que son de artículos, puedo forzarlo a que sean de otro tipo, clientes, proveedores, documentos, etc. Finalmente, pulsaríamos sobre importar y nos diría que la importación se realizó con éxito. Entonces, si ahora vamos a ficheros, mappings de importación, mappings de artículos, vemos que tenemos los artículos webinar 1, 2 y 3 en esta nueva base de datos. ¿Para qué puede ser útil esta última parte que hemos visto? Con esto voy a así acabar con la explicación. Hemos comentado antes que Data Exchange tenía una estrecha relación con Manager, y aquí radica también pues, uno de los temas que hemos visto antes en cuanto a la creación de mappings desde Data Exchange y poder exportarlos a las bases de datos de clientes, para poder prestar ese servicio de creación de mappings para los clientes. La manera que haríamos sería, como en este caso, exportaríamos ese mapping, ese test.map, y iríamos a una base de datos de Manager, de un cliente, y lo que haríamos sería, desde Manager, desde estadística, existe la opción importar, exportar datos, tenemos varias opciones, y lo primero que haríamos sería añadir nuevos importadores-exportadores, es decir, importar mappings. Y nos aparecería la pantalla que ya hemos visto anteriormente para ir a buscar ese archivo test.map, seleccionarlo, vamos a seleccionarlo, lo elegiríamos y importar. Entonces nos importaría esos mappings en esa base de datos. De esta manera, si queremos utilizar esos mappings, una vez que ya están insertados en la base de datos de Manager, iríamos a estadística, importar, exportar datos, en este caso importar datos, y aquí nos aparecerían esos diferentes mappings que hemos creado, artículos webinar 1, 2, 3, simplemente pulsando sobre ellos iríamos a buscar el archivo que queremos importar sobre esa base de datos, es decir, el cliente lo único que tendría que hacer sería clicar sobre el mapping a importar. Es cierto que no se pueden modificar esos mappings, es decir, la única función que, por decir, la limitación que tiene el Manager es que, claro, no se pueden modificar esos mappings,
y tampoco en principio se podrían programar esos mappings. Para eso está Data Exchange. ¿Cómo podemos saber la estructura de ese mapping que hemos importado? Bueno, pues usamos sobre el interrogante, nos aparece la estructura, es decir, nos dice que es un fichero con separador de campos tabulador, no usa separador decimal y cada uno de los campos. Bien, quería comentaros también en cuanto a los mappings que aparecen por defecto en esta base de datos, en Manager, que por ejemplo tenemos aquí un precio de artículos, de color. Si yo quiero utilizar estos mappings que ya están creados por defecto, pulsando sobre el interrogante, me aparece la estructura de ese mapping que ya está creado por defecto y podría, con el botón que tenemos aquí arriba, generar un fichero de ejemplos. Si pulso sobre el fichero y le digo precios, por ejemplo, voy a guardar, lo que va a hacer va a ser generarme un archivo Excel con el formato de ese mapping, es decir, con cada uno de los campos. Entonces lo que tendría que hacer aquí sería rellenar cada uno de los registros que quiero importar y posteriormente con Manager utilizar este mapping e ir a buscar ese archivo para poder importarlo en Manager. Sería bastante útil esa relación entre Data Exchange y Manager. Por último, simplemente apuntaros que en Manager, en configuración usuarios, existen también una serie de permisos sobre ICG Data Exchange. Entonces podemos dar permisos, podemos filtrar esos permisos dependiendo del usuario. En accesos ICG Manager, permisos, voy a seleccionar otro usuario. Existe una pestaña, Data Exchange, donde podemos darle permisos para modificar mappings, ejecutar mappings desde Data Exchange o ejecutar mappings desde ICG Manager, e incluso que tenga permiso a ejecutar Data Exchange. Y además, incluso podemos, aparte de la parte de logs que os he comentado, que es el que genera Data Exchange, también desde Manager podemos, desde estadística, en estadística analítica, en ficheros maestros, existe la parte de auditoría, donde por defecto, aparte de los usuarios que se han creado en esta base de datos, tenemos, aparte del -1001 que es el front, tenemos el usuario -1000 que hace referencia a Data Exchange. Entonces podríamos también presentar un informe de auditoría de las modificaciones, importaciones que se han hecho, etcétera, es decir, que se ha utilizado con Data Exchange, y todo esto lo podríamos ver desde Manager. Bueno, en todo caso, finalizo ya la presentación de Data Exchange. Espero que os haya servido para poder conocer un poco más a fondo y poder buscar más aspectos comerciales a la aplicación de ICG Data Exchange, y simplemente agradecer a todos vosotros la asistencia. Voy a enviaros algún pequeño cuestionario y con esto me despido. Muchas gracias.